Primeramente escucharemos la exposición de Jorge Paterini, quien desde Argentina nos presenta el tema Pulsión y Deseo, Satisfacción y Cumplimiento. Jorge es psicoanalista, psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Rosario, donde se desempeña como profesor adjunto de la Cátedra Psicoanálisis 2, docente en los seminarios de posgrado, otra clínica y una clínica de LAC, y de pregrado una clínica lacaniana. Ha dictado diferentes seminarios y ha coordinado distintos espacios de lectura de transmisión de la experiencia psicoanalítica en la ciudad de Rosario, Buenos Aires y Ciudad de México. Es autor de los libros Clínica y Neurosis, Fantasma, Entre cruzamientos freudianos, Cuerpo, Fantasía y Síntomas en una práctica analítica, coautor de Caleidoscopio, Prácticas y Síntomas de Práctica Analítica, Práctica y Clínica, sí, de la Universidad UNR. Volver al duelo y apuntes sobre la interpretación. Le cedo la palabra, maestro. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto volver a compartir con ustedes y agradezco mucho la invitación en esta cuarta jornada. Y en función de lo que fui conversando con José, a quien también agradezco en particular a José Mendoza, y por el tiempo disponible para la presentación, no voy a apelar, como tenía previsto inicialmente, a tantas citas de Freud para problematizar lo que quería compartir con ustedes. Cualquier cuestión, eso después se los puedo brindar sin ningún inconveniente para poder referenciar las citas freudianas desde donde sostengo esta diferencia que apunta básicamente, como vos leías en el título, a diferenciar lo que podemos ubicar en términos de deseo de los pensamientos oníricos latentes y la articulación con la pulsión, sosteniendo una diferencia entre satisfacción y cumplimiento. ¿Por qué ubico esto? Porque por lo general es algo, ya un saber popular, que para el psicoanálisis los sueños son un cumplimiento de un deseo sexual, infantil, inconsciente y reprimido. El asunto que esa definición o esa máxima freudiana se la suele tomar sin contextualizar, con lo cual lleva a una confusión respecto de cómo pensar la práctica. ¿Por qué? Porque si el deseo es un cumplimiento de un deseo sexual, infantil, inconsciente y reprimido, tendríamos que encontrarlo en cada uno de los sueños que se analizan. Y si nosotros vamos ya a la bibliografía freudiana, puntualmente a los sueños que él pone a consideración, nos encontramos en la interpretación de los sueños con que en rara ocasión Freud llega a dar cuenta de ese deseo sexual, infantil, inconsciente y reprimido. Cabe destacar de una cuestión, que no hay tampoco una cita explícita de Freud donde él lo defina así cabalmente, sino que es una definición que uno puede ir armando en los distintos pasajes de la interpretación de los sueños, también por supuesto con complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños, con la conferencia, la 14ª conferencia de introducción al psicoanálisis, también por ejemplo con obras póstumas como Esquema del psicoanálisis, que fue una de las últimas que no fue publicada en vida de Freud, fue redactada en 1938 y publicada por primera vez en 1940, o sea, cuando ya Freud había fallecido. Bueno, y en estas obras encontramos eso, pero en los análisis de sueños rara vez se encuentra este deseo. Con lo cual, rastreando la bibliografía de Freud, fue un tema que a él lo preocupó considerablemente, ¿no? Llevó a la distinción entre contenido latente y contenido manifiesto, y una vez superado esa diferencia, Freud detectaba que se solía confundir el deseo inconsciente con los pensamientos oníricos latentes. ¿Y dónde está el punto de confusión? Está en que ambas posiciones o ambas mociones son inconscientes. Ahora bien, hay una diferencia. El pensamiento onírico latente tiene la particularidad de que no necesariamente es un deseo. El pensamiento onírico latente es algo inconsciente que podríamos ubicar más ligado a lo descriptivo. Por ejemplo,
a los restos diurnos, o, por ejemplo, a designios, exigencias, deseos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos remitimos a la conferencia, a la 14ª conferencia de introducción al psicoanálisis, que lleva por título El cumplimiento de deseo, fue pronunciada en 1916, justamente ahí Freud se pregunta, a mí me gustan mucho las conferencias porque Freud mantiene mucha rigurosidad conceptual, pero tiene un estilo más coloquial del que nos tiene acostumbrados en sus escritos, ¿no? Entonces me gustan mucho en ese sentido. Y en esta conferencia, por ejemplo, Freud se pregunta si el sueño no puede tratarse de otra cosa que no sea un deseo. Y justamente responde por la afirmativa. Dice, pueden ser pensamientos, pueden ser confesiones, designios, exigencias, reflexiones, anhelos, advertencias. Bueno, hace una lista bastante extensa en ese sentido. Y justamente ahí es donde ubica los pensamientos oníricos latentes, que son los que fueron transmudados o desfigurados en el sueño, conformando al contenido manifiesto. Desandar ese camino lleva justamente al contenido latente, o sea, a estos pensamientos, valga la inversión ahí. Y justamente con estos pensamientos, el trabajo del sueño confecciona el sueño. Y acá acabamos de introducir una noción que es fundamental, que es la del trabajo del sueño, justamente. Porque Freud ubica que el sueño puede ser todo lo que se quiera si uno no tiene en cuenta o no tiene en consideración el trabajo del sueño. Porque este trabajo del sueño se va a referir justamente a este proceso psíquico que a partir de los pensamientos oníricos latentes forma, como mencionábamos con anterioridad, al sueño manifiesto. Y que estos pensamientos son el material que el trabajo del sueño remodela. Entonces, el sueño tomado sin consideración del trabajo del sueño puede ser todo lo que se quiera. Pero Freud nos va a advertir, o mejor dicho, advierte que en la práctica de un análisis, por lo general siempre se llega hasta este punto, hasta el punto de dar cuenta de los pensamientos oníricos latentes. Y la paradoja es que decimos que el pensamiento onírico latente, que forma parte o es una parte de los restos diurnos, no son el motor del sueño. Con lo cual tenemos que, en la mayoría de las veces, en la práctica se llega hasta un contenido, pero que ese contenido no es lo fundamental. Y Freud ubica que el sueño va a ser siempre un cumplimiento de un deseo sexual infantil inconsciente reprimido, siendo que el otro también es inconsciente. Entonces tenemos dos estatutos de inconsciente y tenemos que precisar por qué eso que es el motor no aparece en el asunto. Entonces, tenemos una separación entre deseo inconsciente, lo voy a simplificar como deseo inconsciente, y pensamientos inconscientes o pensamientos oníricos inconscientes. Bueno, como les mencionaba, esto se puede rastrear en esta conferencia 14, también hay un escrito también que es muy breve y muy lindo, que es un sueño como pieza probatoria, este era de 1913, donde Freud va retomando toda esta cuestión hasta llegar, como les mencionaba, a esquema del psicoanálisis, que si hago tiempo les voy a leer una breve cita de ahí para poder precisar y justificar esto que vengo o que intento situar, ¿no? Mencionando que el deseo inconsciente es lo que está ligado al trabajo del sueño, mientras que los pensamientos oníricos latentes son los que se descubren mediante la interpretación y en los cuales, por lo general, se detiene la interpretación porque en la práctica se suele llegar hasta ese punto, en la práctica habitual me refiero, ¿no? Aclarando que no es que sea un trabajo fácil dar con los pensamientos oníricos latentes. Pero al ubicar que el deseo inconsciente está ligado al trabajo del sueño, se trata justamente de ubicar que el deseo es lo que aporta la fuerza, la energía,
para la formación de este sueño. Y tenemos que empezar a ubicar otra superposición para distinguir esto, que es la diferencia entre satisfacción y cumplimiento figurado. Porque una confusión que entiendo acontece es intentar rastrear el deseo inconsciente en tanto cumplimiento figurado. Porque para Freud el deseo es la fuerza, es el motor, fuerza y motor que surge a partir de la vivencia de satisfacción, ¿no? Es como el motor de lo psíquico, en esa construcción mítica auxiliar que es la vivencia de satisfacción, ¿no? No es localizable, pero se la supone. En algún momento aconteció esa vivencia de satisfacción que dio origen al deseo como motor de lo psíquico. Entonces el deseo es la fuerza, el motor, el empuje que hace al trabajo y que siempre va a obtener satisfacción, porque la satisfacción está puesta en tanto trabajo que acontece, aunque no sea llevada a cabo en el cumplimiento figurado. El cumplimiento figurado responde a los pensamientos oníricos latentes. Entonces, ¿cuál es una diferencia? Que el pensamiento onírico latente nunca va a poder ser soñado si no se junta con un deseo inconsciente que aporte la fuerza, deseo sexual infantil inconsciente reprimido. Es desde este lugar como podemos fundamentar cabalmente esta metáfora que Freud plantea entre el deseo inconsciente como el capitalista y el resto diurno o pensamiento onírico latente, acá los tomo como equivalentes, que es el empresario que aporta la idea, ¿no? Si ustedes me lo permiten, incluso, bueno, estoy por ahí hablando rápido, pero para poder llegar a mantenerme dentro de lo estipulado, voy a hacer una breve cita de la interpretación de los sueños primero, pero que es una nota agregada en 1925, ¿no? Con lo cual ahí ya tenemos unos cuantos años de trabajo, ¿no? de Freud, que la voy a ubicar en la página 546. Dice, bueno, voy a leer un poco entrecortado. Estos deseos, siempre alertas, por así decir, inmortales, de nuestro inconsciente. Estos deseos que se encuentran en estado de represión. Ellos mismos son de procedencia infantil. Salté un poquito. El deseo que se figura en el sueño tiene que ser un deseo infantil. Por lo tanto, en el adulto proviene del inconsciente. Fíjense que acá estamos situando, perdón, me leí otra partecita, pero acá estamos situando justamente que se trata de un deseo reprimido, de procedencia infantil, que proviene del inconsciente y, por supuesto, si tenemos todas estas características, no estamos forzando la letra de Freud si ubicamos que se trata de un deseo sexual en este punto, ¿no? Entonces, para fundamentar con la cuestión de la pulsión, ahora les voy a leer la cita de 1925, porque lleva por título esta presentación el asunto de la pulsión. Porque la pulsión es definida por Freud en varios escritos, puntualmente en 3 ensayos y pulsiones y destinos de pulsión, y suele tener, es muy generalizada su definición, y justamente en tanto está tan generalizada se la suele repetir sin problematizar. Y una definición que nos da en forma tripartita Freud es en 1915, en Pulsiones y Destinos de Pulsión, y ubica que la pulsión se nos aparece como un concepto límite o fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma, y fíjense en esta parte que ubica como una medida de la exigencia de trabajo que se impone a lo anímico a consecuencia de su trabazón o su relación, depende de la traducción, con lo corporal. Es en esta última parte donde quería detenerme, justamente para situar que el trabajo, el trabajo de lo pulsional se va a realizar por intermedio de los representantes. Y es justamente la pulsión, una de las formas que tiene de presentarse, es como una exigencia de trabajo a lo anímico, a consecuencia de una relación con lo corporal. O sea, para Freud la pulsión no podemos negar que proviene del cuerpo y lleva algo del cuerpo al campo de lo psíquico,
y que ahí se genera un trabajo, una fuerza. Y es justamente por intermedio de los representantes cómo se va a realizar este trabajo. Y ahí es donde articulamos con el deseo para el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque si no hubiera un cuerpo erógeno, un cuerpo pulsional, no habría deseo. Y el aparato psíquico, para Freud, trabaja con representantes-representación, es decir, con el deseo. Entonces, ¿qué establecemos? Que el deseo es el trabajo que nos impone y nos exige el cuerpo pulsional. Es la pulsión en el campo de los representantes. Lo que no tenemos justamente que confundir, por ende, es esta superposición entre satisfacción que puede brindarse y cumplimiento figurado. Ahora sí, si me permiten, les voy a hacer esta referencia de 1925 para ubicar de la interpretación de los sueños, y también después me voy a remitir al esquema del psicoanálisis rápidamente para que podamos rastrear en dos momentos teóricos de Freud, 1925 y 1938, cómo mantiene durante todo su trabajo estas referencias. Esta es una nota al pie. Dice: ahora que al menos los analistas, página 502 de la interpretación de los sueños, ahora que al menos los analistas se han avenido a sustituir el sueño manifiesto por su sentido hallado mediante interpretación, muchos de ellos incurren en otra confusión, a la que se aferran de manera igualmente obstinada. Buscan la esencia del sueño en este contenido latente y descuidan así el distingo entre pensamientos oníricos latentes y trabajo del sueño. En el fondo, el sueño no es más que una forma particular de nuestro pensamiento, posibilitada por las condiciones del estado de dormir. Es el trabajo del sueño el que produce esa forma, y solo él es la esencia del sueño, la explicación de su especificidad. Reparamos en cómo nos alerta de no confundir el trabajo del sueño, que es la pieza esencial, con los pensamientos oníricos latentes ligados al contenido latente, o sea, lo que surge también producto de la interpretación, ¿no? Del trabajo interpretativo. Me voy rápidamente a 1938 para situar esta segunda referencia, que es ya desde esquema del psicoanálisis, página 168. 168 del tomo 23 de la traducción de la editorial Amor, ¿no? Antes también estaba en esa referencia. Dice: desde luego que no todos los casos se presentan tan simples, en particular en los sueños que parten de restos diurnos no tramitados, y no han hecho sino procurarse en el estado de dormir un refuerzo inconsciente. Suele no ser fácil poner en descubierto la fuerza pulsional inconsciente y su cumplimiento de deseo, pero es lícito suponer su presencia en todos los casos. Fijémonos en esta última parte. Suele no ser fácil poner en descubierto la fuerza pulsional inconsciente y su cumplimiento de deseo, pero es lícito suponer su presencia en todos los casos. Entonces, ¿qué extraemos para finalizar? Que en la práctica diaria no suele ser fácil dar cuenta del cumplimiento del deseo inconsciente, en tanto este deseo que aporta la fuerza capitalista, ¿no? Como el deseo sexual, infantil, inconsciente y reprimido. Pero no podemos dejar de suponer que está operando. O sea, este deseo está operando, en tanto debemos suponer su presencia. Y es necesario, por ende, diferenciar la satisfacción ligada al trabajo del sueño a partir del aporte de un deseo inconsciente del cumplimiento figurado, perteneciente la más de las veces justamente a los pensamientos oníricos latentes, que pueden ser designios, pensamientos, confesiones, anhelos y reflexiones.
Bueno, hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Agradezco muchísimo y por supuesto queda abierta para, si es necesario, situar algunas otras referencias, consultas o dudas o lo que requiera. Muchísimas gracias.